Hola a todos, bienvenidos a Londres. Hoy voy a llevarlos de paseo en un día divino de sol desde la Galería Tate de Arte Moderno hasta la Catedral de San Pablo para contarles las características esenciales de la ciudad que no se pueden perder cuando vengan de visita. Si están mirando por primera vez, mi nombre es Luciana, me dedico a diseñar tours únicos por Londres, sus barrios y sus suburbios. Vamos a seguir uno de los paseos de mi guía Londres Esencial que pueden descargar siguiendo el enlace que aparece acá arriba. Si están por venir a Londres, no se la pierdan. Es un recorrido por más de 30 puntos de interés de la ciudad con sugerencias personalizadas de lugares para comer, beber, hacer compras, los mejores lugares para hacer fotos, muchas hidden gems, mapas e indicaciones. ¿Están listos para empezar? Vamos que como siempre tengo mucho para mostrarles. Una de las cosas que me encanta de hacer videos para ustedes es mostrarles cosas que no se esperan. Y esta definitivamente debe ser una. En Londres también tenemos playa, como ves, o lo que podemos llamar una playa. Y esto me lleva al primer esencial que no se pueden perder cuando vengan a la ciudad, que es el río Támesis. El río tiene casi 350 kilómetros de largo y aunque no lo parezca, es uno de los ríos más limpios del mundo. Tiene una enorme variedad, una enorme biodiversidad, podemos decir. Y hay muchas formas de recorrerlo. La más íntima probablemente sea a pie. Hay muchos caminos a lo largo del río. Hay casi 300 kilómetros de lo que llamamos Thames Path, o el camino del Támesis. Pero otra forma de recorrerla es con los cruceros. Acá lo que estamos viendo, que viene a la derecha, es uno de los Uber Boats, que es la forma más económica y probablemente más rápida de recorrer el río. No tiene guías, pero como ven en la parte trasera y también en la delantera hay asientos al aire libre. Esto se paga como se paga el transporte público, con la Oyster Card, que hoy ya no es necesariamente lo que más usamos, o con cualquier tarjeta de débito o crédito. Como ven, hoy la marea está baja, así que pudimos empezar el video en la playa de Londres. Estamos en Bankside, que es una de las zonas más lindas, más interesantes de Londres. Tiene mucha historia. Vimos algo de esta zona en el video anterior, que estuvimos paseando por Tower Bridge y les contaba que este era el puerto de Londres. Bueno, esta es la parte que sigue del video que hicimos la semana pasada, pero hoy vamos a cruzar el río por este puente que vemos acá, que es el Millennium Bridge. Y lo que vemos acá es que hay personas que están limpiando lo que mucha gente deja tirado, especialmente plástico, no solo basura, pero plástico. Una de las cosas que yo siempre recomiendo, por supuesto, cuando viajan y para que todo sea lo más sustentable o sostenible posible, es que siempre lleven con ustedes una bolsa de tela, por ejemplo, para llevarse ya sea la comida que comemos en los espacios verdes, o en los parques, o en los patios, o en los asientos que están al aire libre a lo largo del río, y después llevarse la basura que todo eso genera, para que, bueno, tratemos de darle menos trabajo a todas estas personas que están acá levantando el plástico que dejamos. El segundo esencial que no se pueden perder cuando vengan a Londres es esto: las galerías y museos. Muchos de ustedes deben saber que la mayoría son de acceso gratuito. Los museos nacionales de Londres tienen acceso gratuito y son lugares que no solo son increíbles para ver muy buenas colecciones, sino que son lugares para vivir experiencias. Acá estamos frente a uno de los más populares, unas 6 millones de personas por año vienen a visitarlo. Es la Galería o Museo Tate de Arte Moderno. Tate Modern fue inaugurada en el año 2000 y, como ven, tiene arte moderno no solo británico, sino internacional. Y como les digo, estos son lugares para venir a vivirlos, a venir a sentir que somos parte de una comunidad en realidad. Así que si bien yo sé que a muchas personas la palabra museo les suena un poco anticuada o aburrida, los museos de Londres no son solo lugares, como les digo, para venir a ver objetos. Son lugares para venir a vivir, a aprender, son lugares de educación. Y hay una cosa muy interesante de los museos que son los Tate Lates, en este caso, que es un evento que se hace a fin de mes, en el que se cierran las puertas y después de horas se organiza una fiesta. Hay DJs, hay workshops, hay clases y uno viene a tomar algo al museo y a disfrutar de su colección o de ciertas actividades cuando el turismo se ha ido. Así que si tienen ganas de hacer una actividad local, esta es una que recomiendo especialmente
para conocer gente con intereses comunes o pasar un rato de una forma un poco más lugareña, si se quiere. Y algo que siempre recomiendo para las personas que vienen de viaje y tienen ganas de llevarse algún regalo sin invertir una fortuna son los gift shops de los museos, que son alucinantes. Cada museo tiene objetos que están inspirados en sus colecciones, pero también tienen colaboraciones con artistas, diseñadores, tienen muy buenos libros. Los objetos suelen ser de buena calidad, así que son buenos lugares para comprar souvenirs que no caigan en los clásicos imanes en los que solemos caer cuando viajamos. ¿Tienen ganas de cruzar por el puente del Milenio? Ahora les voy a contar más sobre este puente cuando subamos. Pero hablando de gift shops, otro esencial que no se pueden perder en Londres son las compras o las zonas de compras. Vengan o no con el proyecto de hacer compras a la ciudad, no se pierdan las zonas de compras, que son muchas. Acá no tenemos una zona de compras como en otras ciudades más pequeñas de Europa. Hay muchas zonas de compras que organizan eventos de temporada, experiencias, son buenos lugares para sacarse fotos, para ir a tomar un drink y para también ser parte de otro tipo de comunidad quizás, pero no se las pierdan. Ya hablé de compras en un video anterior, así que si les interesa tener mucho más datos sobre cómo es hacer compras y las diferentes secciones que tenemos en Londres, vayan al video en el que paseamos desde Selfridges hasta Carnaby. Acá lo que tenemos también son miradores. Tate es uno de los que tiene las mejores vistas de la Catedral de San Pablo. Tiene un restaurante en el 5º piso en el que se ven vistas como esta, por ejemplo. Yo siempre les cuento que a mí, durante los tours y durante los videos, me gusta mostrarles dónde sacarse las mejores fotos. Esta es una de las cosas que yo muestro en la guía de Londres Esencial. No solamente los mejores spots de fotos que son mucho más locales, que quizás no conocemos como turistas cuando vamos de un punto turístico al otro, sino los contrastes de la ciudad. Y esto me lleva a otro esencial de la ciudad, que es la arquitectura. Londres tiene un collage de estilos arquitectónicos porque ha sido construida a lo largo de los siglos. Como les digo, la construyeron o la fundaron como Londinium los romanos hace 2000 años. Así que tenemos una cantidad de estilos arquitectónicos impresionantes, y esta es una de las fotos más icónicas de Londres. Acá tenemos al puente del Milenio, que como dice el nombre, fue inaugurado en el año 2000 como la Galería Tate. El diseño es del estudio Foster & Partners y lo hicieron en colaboración con el escultor Anthony Caro. El puente tiene una anécdota bastante divertida, que es que cuando abrió fue tan popular, vinieron tantas personas al mismo tiempo, que como era un puente suspendido, el puente empezó a hacer un movimiento que parecía que estaba bailando, estaba en movimiento. Las personas empezaron a mover a la par y tuvieron que cerrarlo por 2 años hasta que encontraron cuál era el problema. Ahora tiene una especie de sistema de terremotos o antiterremotos, anti-earthquake, con el que se pudo resolver el problema. Así que en inglés hoy le pusimos el sobrenombre de Wobbly Bridge. Este puente conecta 2 catedrales, la Catedral del Arte, que es Tate Modern, con la Catedral de la Iglesia Anglicana, que es la Catedral de San Pablo, que vamos a ver al final del paseo, así que no se vayan si les gusta esta atracción. Pero antes de ir a la Catedral de San Pablo, les voy a mostrar estos contrastes de la City, volviendo un poco a la idea de los miradores. Otro esencial de Londres son los miradores. Londres tiene muchísimos espacios abiertos. No todos los miradores son de acceso gratuito, pero la mayoría sí lo son. Hay por toda la ciudad, no solo a lo largo del río. Por supuesto, los que están a lo largo del río nos permiten estas vistas de ciertas cosas muy famosas y del maravilloso río Támesis, que es lo que le da tanta vida a la ciudad. Ya vimos el Walkie Talkie, que es el primer edificio que está a la derecha, pero hay varios más de los miradores que podemos disfrutar en la ciudad, en esa zona, que es la zona del centro financiero. Esta es la City, que está del lado norte del río Támesis. Tiene aproximadamente 1 milla cuadrada, por eso la llamamos The Square Mile. Y es uno de los lugares con más hidden gems de Londres, porque es básicamente el más antiguo.
La milla cuadrada fue fundada por los romanos. Y a medida que la ciudad fue creciendo, bueno, fue evolucionando. Londres siempre está en evolución, así que una de las cosas que van a ver mucho cuando vengan de visita son obras. Como ven acá, hay grúas, hay ruido, y por eso a mí me importa tanto hacer estas guías y mostrarles cómo escaparse del ruido de la ciudad, que lo pueden encontrar en varios lugares. Acá tenemos uno de los tantos cruceros que pasan por el río. En este caso hay un grupo de estudiantes. Pero hay todo tipo de cruceros. Les contaba al principio que el Uber Boat es el más económico, pero después hay cruceros con guías, en general son en inglés, y hay otros cruceros con los que podemos disfrutar del clásico afternoon tea. Hay cruceros temáticos, hay cruceros en los que se puede ir a comer de noche o al mediodía. Así que ese para mí es un imperdible para poder ver a la ciudad desde un punto de vista totalmente distinto al que vemos cuando paseamos a pie o en autobús. Esta semana voy a subir algunos videos en Instagram contándoles algunas cosas extra que no llegamos a ver en este video. Hay una hidden gem que tiene que ver con este puente que no quiero que se pierdan, así que no se olviden de seguirme en Instagram, Fashion Trips London, si quieren saber más de las cosas que vemos en los videos de los domingos. Ahora estamos yendo, como les digo, a la City. La City es uno de los lugares que más amo visitar de Londres. Tiene pubs muy viejos, escondidos por todos lados. Y obviamente la estrella de la City es la Catedral de San Pablo. Lo que vemos acá al final es la obra maestra de Christopher Wren, que tuvo que ser reconstruida después del gran incendio de Londres, uno de los eventos que cambió la historia de Londres para siempre en 1666. Después de ese incendio se perdió un 80% de la ciudad y el gran Christopher Wren estuvo a cargo de reconstruirla. Sus obras más famosas son iglesias. Esta, por supuesto, es la que más conocemos, pero hay muchas más escondidas por toda la City y algunas más afuera, no muchas. Una de ellas cerca del Palacio de Buckingham. Londres está en constante movimiento, como les digo, así que es común ver obras en construcción. Ahora lo que estamos viendo, por ejemplo, es la construcción de un nuevo emprendimiento que va a tener oficinas y muchas tiendas. Esta es una zona poco atractiva de tiendas en general, porque al ser el centro financiero suele tener, bueno, tiendas bastante comerciales, de esas que necesitamos para salir del paso cuando estamos trabajando. Pero esto promete traer algunas cosas nuevas. Esto es lo que van a construir ahora nuevo en la City. Va a ser una locura de oficinas. El estudio de Norman Foster se quejó de que están modificando el diseño original del puente, y dos esculturas de Anthony Caro que quedan al final del puente, que ahora vamos a ver antes de llegar a la catedral. Pero bueno, esta es una ciudad, como siempre yo digo, que está siempre en movimiento, que está siempre cambiando, que está siempre adaptándose al crecimiento de población que nunca para. Y en lugares como este, que ha cambiado tanto en los últimos años, es normal que, a pesar de que, bueno, mucha gente está en contra, se empiecen a construir cosas nuevas, se reemplacen cosas de antes por cosas de ahora, adaptadas quizás a uno de los cambios más grandes que tenemos ahora, que es el del clima, que como ven, hoy es un día súper cálido. Londres, por ejemplo, tiene muy poco aire acondicionado, así que en muchos casos hay cosas que se van renovando también para adaptarse a este tipo de cambios. Los taxis son un ejemplo clásico de esto. Los clásicos taxis antiguos ahora están siendo reemplazados por carros eléctricos con aire acondicionado. El transporte público es la mejor forma de moverse por la ciudad, pero en verano puede ser bastante cálida.
Y este es otro buen punto para hacer fotos, como ven. La Catedral de San Pablo tiene muchos ángulos desde los cuales se pueden hacer buenas fotos y se puede realmente admirar su belleza. Si bien está rodeada de algunos edificios un poco más modernos, tenemos aún bastantes lugares desde los cuales podemos disfrutar de la belleza del diseño de Christopher Wren. Lo que se ve arriba de la catedral es gente visitándola. Es una aventura que no sé si recomiendo. Yo no la pasé muy bien, tardé media hora en subir a la cúpula de la Catedral de San Pablo y me dio mucho miedo, especialmente el tema de la altura, que no es un problema en mi vida, pero en este caso lo fue. Así que solo para valientes, la vista de la catedral vale la pena, pero sepan que es un trabajo llegar. Y otro esencial de Londres, por supuesto, son los pubs. Nadie puede venir a Londres y no visitar un pub. Beban o no alcohol, no importa. Vayan a un pub, pueden tomar algo sin alcohol si quieren, pueden comer algo. Hay todo tipo de pubs en la ciudad. Están los pubs clásicos ingleses, en los que la comida no es muy buena. En algunos ni siquiera se sirve comida. Pero después tenemos un tipo de pub que se llama gastropub, que es un pub en un nivel un poco más alto en cuanto a la gastronomía, especialmente y probablemente también en el nivel de precios que vamos a encontrar, por ejemplo, en las pintas. Así que les recomiendo que vayan a un pub. Google Maps tiene muchos que podemos descubrir. Yo suelo recomendar los que no son de cadena, aunque hay algunos de cadena que están bastante bien. Pero bueno, si pueden ir a un pub local, lo recomiendo 100%. Y eso también me lleva a hablar de la gastronomía. La gastronomía de Londres solía ser malísima, pero hoy, creo yo, es una de las ciudades en las que más podemos disfrutar de la gastronomía. Hay de todo tipo. Uno de los imperdibles de Londres son los mercados de comida callejera, que son de muy buena calidad. Borough Market, que está cerca del lugar en el que empezamos el recorrido, es probablemente el más famoso, es el más grande y el más antiguo de Londres. Y yo siempre digo que se puede viajar por el mundo sin dejar Londres al visitar un mercado de comidas como este. En general, los puestos de comida están manejados por gente originaria de los países de los cuales es la comida, así que es probable que sea lo más cercano que vamos a estar a los verdaderos sabores de esos países. Así que no se pierdan los mercados de comida, no se pierdan los restaurantes, los sandwich bars, que son como lugares de comida casera de la vieja Londres, que ya quedan menos, pero aún quedan y son una forma económica y buena de comer comida casera en toda la ciudad. Y para los que tienen un paladar un poco más exigente, obviamente acá tenemos cosas impresionantes. Hay más de 60 restaurantes Michelin en Londres, así que busquen la información sobre todas estas cosas, que es infinita, y van a tener una experiencia inolvidable gastronómica cuando vengan a la ciudad. Y con todo este verde, vamos a otro esencial de Londres: los espacios verdes. Esto es algo que, aunque uno quiera, no se lo va a perder porque están por todos lados. Hay 3.000 espacios verdes en Londres. Londres fue declarada Ciudad Parque Nacional en 2019. No solamente por la cantidad de espacios verdes que tiene, sino por las prácticas sostenibles a las que de a poco nos va acostumbrando la ciudad. Acá hay una que les voy a mostrar llegando a la cabina roja. Una de las cosas que tenemos en Londres son drinking fountains. Acá tenemos fuentes para beber agua potable por toda la ciudad. Suele estar bastante fresca, en verano no está tan fría como si fuera de una heladera, obviamente, pero las recomiendo. Nunca dejen de salir del hotel o del Airbnb sin una botella de agua recargable. Es una forma sostenible de ayudar a que la ciudad tenga menos plástico por todos lados, como vimos al principio del paseo, y además es una buena forma de ahorrar dinero. Hay muchas formas de ahorrar dinero y esta es una de las que más recomiendo. El agua potable de Londres. Pueden tomar el agua de todos lados, salvo que haya un cartel que especialmente diga que el agua no es potable. Vamos a entrar en el jardín o el churchyard, el cementerio de la Catedral de San Pablo. Esta es una de las iglesias más antiguas de la ciudad. La primera iglesia es del siglo VII y la iglesia medieval fue destruida por el gran incendio de Londres en 1666. Así que hoy lo que vemos es un estilo bastante parejo de arquitectura, gracias a que Christopher Wren
Hizo este diseño inspirado, bueno, por los diseños de Europa, de Italia específicamente. Y es la única catedral o iglesia que vemos en Londres con una cúpula, porque acá la iglesia es anglicana, así que en general la iglesia anglicana no quería que se construyeran iglesias con cúpulas porque eso sonaba demasiado católico, así que lo que van a ver mucho a lo largo del paseo por el río, por ejemplo, si compran mi guía Londres Esencial, son muchas torres, por ejemplo, que hacen este contraste maravilloso con la arquitectura, no solamente moderna de los rascacielos, sino con algunos edificios medievales que aún quedan en la ciudad, la arquitectura georgiana clásica de ladrillos que vemos por todo Londres y por Inglaterra también, bueno, y todas estas estructuras divinas del siglo XVII y principios del XVIII. Acá lo que vemos son carteles de estos parques. Como les digo, hay 3.000 espacios verdes en Londres. Es una ciudad absolutamente verde, está repleta de lugares que, como ven, podemos disfrutar y tienen horarios de apertura y cierre. Cuando no ven el horario de cierre y ven que tiene rejas, en general son lugares que cierran cuando baja el sol. Así que si bien yo menciono esto en mis paseos anteriores también, este es un paseo de esenciales, así que no puedo dejar afuera los espacios verdes, los espacios públicos, que son miles, no solo parques y jardines, hay patios, hay terrazas, hay pasajes secretos que nos llevan a lugares de disfrute absoluto y que nos van a permitir vivir, como les digo, una vida mucho más local. A mí me encanta mostrar las cosas famosas de Londres, por eso en la guía, obviamente, el objetivo principal es que conozcan los edificios icónicos de Londres, desde la Torre, la Catedral, la Abadía, Big Ben, el Palacio de Buckingham, Trafalgar Square, bueno, como les digo, más de 30 puntos de interés. Pero a mí lo que me gusta es que cuando vengan a la ciudad la descubran de una forma mucho más apacible y que busquen el ruido cuando tienen ganas de estar en un lugar con ruido. Yo siempre digo que los espacios verdes están para ser disfrutados, para ser vividos. Bueno, y la idea era mostrarles hoy que esto es una realidad. Esta es la parte en la que se enterraban personas en la catedral, pero siempre que las tratemos con respeto, por ejemplo, obviamente en los cementerios y en los memoriales no se puede beber alcohol, no se puede hacer ruido, pero sí estamos invitados a, por ejemplo, como ven ahora, comer algo, juntarnos con amigos, venir a descansar un rato, a leer un libro, bueno, a disfrutar como nos guste disfrutar. ¿Qué les parecen los espacios verdes de Londres? Cuéntenme si ya estuvieron en la ciudad, cuéntenme si descubrieron alguno que no esperaban. ¿Cuál es su preferido? Estamos rodeando la catedral y los voy a llevar a una callecita para hablarles de otro esencial, que son los callejones. Una de las formas más mágicas de descubrir la ciudad es perdernos por los callejones de Londres que nos llevan a ninguna parte. Esta no ha sido planificada como una ciudad ordenada de calles, grillas, cuadras, como otras ciudades de Europa o de los Estados Unidos o de Sudamérica, sino que es un hermoso caos de pasajes y calles medievales, curvas que se chocan entre ellas y que nos obligan a perdernos y a descubrir muchas cosas mágicas y muchos más contrastes de los que podemos imaginar. Esta calle, que parece muy poco atractiva, por ejemplo, si nos damos vuelta, esconde una vista maravillosa del fondo de la catedral, con estos edificios nuevos que fueron construidos en la década del 80 y 90. Acá hay mucha reconstrucción urbana a partir de esas décadas, como les mostré en el video anterior por London Bridge. Acá estamos en el corazón financiero de la City. Estamos rodeados de edificios como por ejemplo el Stock Exchange o la Bolsa de Londres. Tenemos muchos monumentos que, como ven, son utilizados también para comer, para descansar un rato.
Y esta es una plaza en la que se hacen muchos eventos temporales e instalaciones de arte. Así que ese es otro esencial que les voy a mostrar para llegar casi al final del video. Londres está repleta de instalaciones de arte. Yo llamo a Londres una ciudad pop-up. Todo va y viene. Así que cada vez que vengan a la ciudad van a poder descubrir muchas actividades e instalaciones en las que podemos hasta ser parte, como en este caso, jugar al golf. Acá se organizan fiestas de Navidad y, por ejemplo, en la época de Wimbledon se ponen reposeras y una pantalla gigante para que disfrutemos de la transmisión en vivo de los partidos de tenis de Wimbledon. Vamos a terminar el paseo en una de las instalaciones nuevas de Londres, interactiva, fue diseñada por Gillian Mark. Y nos invita a ser parte de esta familia de animales en extinción. Así que la idea es que nos sentemos a la mesa con ellos, disfrutemos de una comida única y al ser parte de la familia estemos invitados a cuidar de ellos, cuidar de cada uno, ellos de nosotros y nosotros de ellos. Gillian Mark siempre nos invitan a tener un poco más de conciencia sobre el medio ambiente y especialmente los animales en extinción. Así que la próxima vez que hagamos un video por esta zona, probablemente esto ya no esté. Bueno, este es el final del video, espero que lo hayan disfrutado. Quiero invitarlos una vez más a que sigan el enlace que dejé haciendo clic en el título del video para saber mucho más sobre lo que hago, mis tours presenciales, privados y personalizados, mi plan de viaje, que es una forma de ayudarlos a organizar su estadía, aunque no hagan un tour presencial, y la guía Londres Esencial que acabamos de lanzar y que está buenísima, sea o no la primera vez que vengan a Londres, porque van a descubrir muchas cosas famosas desde un punto de vista mucho más local. Espero sus comentarios, si tienen algo que les gustaría saber en el próximo video, déjenmelo saber y les deseo una gran semana. Un beso enorme para todos.